corazón, he estado orando al Señor y quiero compartir con ustedes, hermanos, un estudio que van a dar, y de aquí en adelante vamos a tratar de hablar de las doctrinas de la iglesia, porque la iglesia tiene unas doctrinas sobre cuál está fundamentada nuestra fe, ¿verdad? Y una de esas doctrinas es hablar, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Amén. Y lo primero que tenemos que entender entonces es que, según lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, es que hay una afirmación que es una verdad gloriosa, y el apóstol dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, hermanos, libertad. Quiero empezar citando esta cita para hablar de la obra del Espíritu Santo, porque nosotros debemos entender, hermanos, que el único que puede transformar la vida del ser humano es Dios. No hay nadie más que pueda transformar. Amén. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues Dios lo hace a través de su Espíritu Santo. Cuando el apóstol dice: porque el Señor es el Espíritu. Gracias, hermano. Esa es la vitamina. Cuando el apóstol dice: porque el Señor es el Espíritu, se está refiriendo a que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea diferente a Jesús, porque si usted creyera que el Espíritu Santo es diferente a Jesús, usted estaría creyendo en una dualidad, ¿cierto? Pero nosotros esta mañana creo que todos aquí estamos claros que Jesús es el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos están convencidos que Jesús es el Espíritu Santo? Sí. Lo que pasa es que la Biblia es clara en mostrarnos, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 4, el verso 24. Miremos qué dice San Juan capítulo 4, verso 24. Dios es, ¿qué, hermanos? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la naturaleza de Dios en su esencia, la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios no es persona, Dios es espíritu. Pero ese Dios espíritu tenía que salvarnos a nosotros, porque nadie más nos podía salvar. Y para podernos salvar, tenía que morir por nosotros. Ahora yo le pregunto: ¿Dios el Espíritu muere? No, la Biblia dice que Él es eterno, que Él es inmortal. Entonces, ese Dios que es espíritu en su naturaleza divina, Dios es espíritu, tenía que salvarnos y morir por nosotros. Entonces ahí entra la obra de la manifestación de Dios en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ese Dios espíritu, fue, ¿qué, hermanos? Manifestado en carne. Es decir, el Dios espíritu se metió en el vientre de una mujer llamada María y nació un niño llamado, ¿cómo? Jesús. Que ese niño llamado Jesús, según el profeta Isaías, es el mismo que es el mismo Dios fuerte y es el mismo Padre eterno. ¿Sí vamos viendo? Bueno, entonces ese Dios espíritu se vistió de hombre, y en esa condición de hombre se presentó a nosotros con un nombre. ¿Cuál es el nombre con el que Dios se dio a conocer a
nosotros en esta dispensación de la gracia? El nombre de Jesús. Cuando el ángel habla con José y le dice: no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo ¿de qué? De sus pecados. Quiere decir que ese Dios que es Espíritu, ahora vestido de hombre, tenía un nombre nuevo. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. Ahora yo le hago una pregunta: si ese Dios Espíritu se introdujo en el vientre de María y tomó un cuerpo y le pusieron por nombre Jesús, ¿ese Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento o es otro? Es el mismo, pero ahora ¿qué? Vestido de hombre. Y usted conoce que Jesús vivió, ¿cuántos años vivió Jesús? 33 años vivió el Señor. A los 30 años inició su ministerio. 3 años entonces duró su ministerio. 30 años inició y murió a los 33. Y cuando fue a la cruz del Calvario, el Señor murió. ¿Por qué murió? Porque era hombre. Por eso, cuando él murió en la cruz del Calvario, no murió como Dios, sino como ¿qué? Como hombre. Eso sí, aclarándole algo. En él estaban las dos naturalezas. Él era el perfecto hombre y era el perfecto Dios. Entonces, en la cruz del Calvario murió. Algunos dicen: es que en la cruz del Calvario murió Dios. No, esa frase no está bien dicha, porque Dios no muere, Dios es eterno. En la cruz del Calvario murió la manifestación de Dios en carne. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Y entonces, en esa condición de humanidad, murió a los 33 años y fue ¿qué? Sepultado, pero la Biblia dice: al tercer día resucitó con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Y entonces el Señor, después de haber estado aquí con los discípulos, los cristianos de ese tiempo, ¿sabe cuánto tiempo duró el Señor después de haber resucitado? A ver, ustedes que saben. 40 días aquí en la tierra. No que el Señor resucitó y se fue de una vez, no, duró 40 días. ¿Qué hizo en los 40 días? La Biblia dice: les dio mandamientos, órdenes a los discípulos, les ordenó qué tenían que hacer. Y cuando llegó el momento que ya había dado las recomendaciones, les había dado mandamientos de qué tenían que hacer, entonces la Biblia dice que el Señor subió a los ¿qué? A los cielos. Hechos, el capítulo 1, vamos a mirar. Estamos en la escuela dominical y es que aprendamos y lo que ya sabemos lo repasemos. ¿Cierto que sí? Amén. Hechos, el capítulo 1. Es que se me quedaron las gafitas, amigo, y estoy luchando. Indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Hechos, el capítulo 1, el verso 6 en adelante. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No, ahí está. Bueno, pero allá está más fácil. Y les digo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿qué? De la tierra. Y verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó ¿de qué? Eso es la ascensión del Señor, porque Él ascendió a los cielos. Verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él, ¿qué, hermanos?
que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran esos? Ángeles. Verso 11, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso nosotros estamos esperando la venida del Señor. ¿Y cuánto creen que si Él dijo que venía, va a venir? Hermano, Dios es fiel. Entonces el Señor se fue al cielo. Jesús, después de haber resucitado, se fue al cielo. Y entonces la pregunta es: ¿y entonces quién se quedó con nosotros? Pues mire lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 14, verso 18. Aquí ya vemos que Él se fue al cielo, pero vamos a ver qué dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿No qué? No os dejaré huérfanos. ¿Y qué más dice? Vendré a vosotros. Ese versículo tiene una profundidad en cuanto a la doctrina de la unicidad de Dios, porque el Señor Jesús es el que les dice estas palabras a ellos: no los dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfano? ¿El hermano, el tío, el primo o el papá? El papá, ¿cierto? Y Jesús estaba diciendo: no los dejaré huérfanos. ¿Qué estaba diciendo entonces? ¿Que Él era el qué? Que Él era el Padre, hermano. Por eso usted no puede buscar otro Padre fuera de Jesús, porque solo Él es el Padre eterno. Entonces dice: no os dejaré huérfanos, pero nos hace una promesa: vendré a vosotros. Y verso 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Así que el Señor dijo: no los voy a dejar huérfanos, yo me voy, pero yo voy a volver a ustedes. Y por eso, hermanos, esta mañana yo puedo decir con toda seguridad que Jesús el Señor está aquí con nosotros. Amén. Lo que pasa es que ya no está en persona, porque su obra de humanidad en cuanto a estar aquí con nosotros terminó cuando Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y subió al cielo. Ahí ya el apóstol dice: si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros a Jesús? En su Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso cuando el predicador que está exponiendo la palabra dice: ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Y la persona en un acto de fe levanta su mano, viene aquí adelante y se postra. ¿Está recibiendo a Jesús, sí o no? Pero ¿cómo lo está recibiendo? Espíritu. En espíritu, porque el Señor es ¿qué, hermanos? Porque el Señor es el Espíritu. Hermanos, el único que puede transformar la vida de Dios, del hombre, es Dios. Y Dios tiene nombre, se llama Jesús, y Él obra a través de su Espíritu, porque Él es Espíritu. Por eso hay algo importante que hay que entender. Años atrás, algunos hermanos, sin mala intención, pero un poco equivocados en la doctrina, pensaban que si una persona había recibido a Jesús en el corazón y no había sido bautizado con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, decían que no tenía el Espíritu Santo. ¿Sí escuchaban eso antes, no? Sí, así es. Y le decían: si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede ¿qué? Salvarse. No, es que antes, si una persona no había recibido el Espíritu Santo, le decían: usted no puede salvarse. Esa era la postura doctrinal. Eso
fue cambiando, gracias a Dios, a través del estudio de la palabra. Y después surgió otro concepto que decía, si usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted tiene a Jesús, pero si usted no ha hablado en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. También estaba equivocado. Porque si yo tengo a Jesús en mi corazón, yo tengo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Jesús mismo. Entonces, pastor, cuando uno habla en lenguas, ¿qué es eso? Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo, que es otra postura en cuanto a la doctrina. Un cristiano que por el Espíritu Santo empieza a hablar en lenguas, ese cristiano está siendo, ¿qué, hermanos? Bautizado con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué significa la palabra bautizar? Significa sumergir, hundir. Es decir, cuando una persona está siendo bautizada con el Espíritu Santo, lo que está así pasando es que está siendo sumergido en la misma gloria de Dios, en el mismo poder de Dios. Pero eso no quiere decir que los hermanos que están bautizados en el nombre de Jesús en agua, y de hecho no quiere decir que no tengan el Espíritu Santo, porque es que si tienen a Jesús, tienen al Espíritu Santo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? De hecho, entonces entendemos que el Espíritu Santo obra en nosotros, en todos los que hemos creído al Señor, no cuando hablamos en lenguas. ¿Sabe desde cuándo comienza la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona? Desde el momento que empieza a oír la palabra de Dios. Por eso entonces entendemos que cuando una persona recibe a Jesús en el corazón, yo no sé si usted pueda creer esto, pero yo sí creo, cuando una persona le abre el corazón a Jesús y lo deja entrar, yo sí creo, hermanos, que Jesús en el poder del Espíritu Santo entra a la vida de esa persona. Y ahí es donde empieza Dios ¿a qué? A obrar. Entonces, mire, vamos a mirar, ya creo que tenemos definido que Dios es Espíritu, que ese Dios Espíritu se manifestó ¿qué? En carne, y que luego que cumplió con su obra de la redención subió al cielo y dijo, no lo voy a dejar huérfano, vendré a vosotros, y está aquí con nosotros porque Él es el Espíritu Santo. ¿Cuánto creen que Él es el Espíritu Santo? Estamos convencidos de eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era la condición nuestra y la condición hoy en día de las personas que no han entregado su vida a Jesús, que no han permitido que el Espíritu de Dios esté en sus vidas? Pues miremos cómo dice la palabra. Efesios, el capítulo 2 y el verso 1. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué, hermano? Muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que el ser humano, cuando no ha recibido a Jesús en su corazón, espiritualmente está ¿qué? Muerto. Bueno. ¿Y está muerto por qué? Porque está viviendo en delitos y pecados. Es decir, está viviendo en desobediencia a Dios. Por eso todas las personas que no tienen al Señor en sus corazones, mis hermanos, nunca podrán salir de esa vida de pecado. Porque para que ellos salgan de esa vida de pecado tiene que ocurrir el milagro de la transformación, y eso solo lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 13. En la primera carta que leemos ahorita le estaba escribiendo ¿a qué, hermanos? A los Efesios, a la ciudad de Éfeso. Ahí estaba la iglesia. Pero aquí ya le estaba escribiendo era a otros hermanos que estaban en otra ciudad. ¿La ciudad de qué? Los Colosenses, ¿dónde quedaban? En Coloso. Se llaman Colosenses, en Coloso. Y a vosotros, estando ¿qué? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces a los colosenses también el apóstol le está diciendo cuál es la condición del ser humano cuando no tiene la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿Está aquí, hermanos? Muerto. Pero digan gloria a Dios los que esta mañana tienen vida por Cristo Jesús. Tenemos vida, gloria a Dios. Vamos a mirar, esa es la definición del apóstol Pablo, ¿no? En su doctrina. La persona que no tiene a Jesús, que no tiene la obra del Espíritu Santo en la vida, está muerto. Ahora vamos a mirar cuál era el planteamiento doctrinal del mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en su ministerio aquí en la tierra. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una palabra. ¿Cómo así que Jesús le dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos? ¿Sabe por qué? Porque alguien le dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero es que se murió alguien, permíteme que yo vaya primero allá al funeral y yo después te sigo. Y el Señor le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a qué. Entonces está hablando de dos tipos de muertos, ¿cierto? Ahí el Señor: los muertos físicos y los muertos ¿qué? Espirituales. En otra palabra, el Señor le trajo todo: dejen que la gente que está allá en pecado entierren a los que han muerto físicamente. Entonces el mismo Señor Jesucristo declara que una persona que no tiene el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, no tiene a Jesús morando en su vida, espiritualmente está ¿qué? Muerto. Gloria al Señor. Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 24. Esta es la parábola del hijo pródigo. Yo creo que aquí todos se la saben, ¿no? Y la han escuchado. Y miren lo que dice: porque este hijo mío, porque este mi hijo muerto ¿qué? Muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En esa parábola, usted sabe que la historia dice que el hijo estaba en la casa de su padre, todo lo tenía y se fue de la casa de su padre. Es una analogía de lo que es estar en la vida en Dios e irse al mundo. Pero cuando ese muchacho se fue de la casa de su padre, es decir, se fue de la iglesia, se fue de la vida en Dios y se fue al mundo, entonces ¿cómo lo cataloga? Porque este mi hijo muerto ¿qué? Hermano, porque todo el que se aleja del Señor y está en el pecado delante de Dios está muerto. Está muerto. En el mismo capítulo 15, el verso 32, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Cuándo? Cuando regresó el muchacho. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era ¿qué, hermanos? Era muerto y ya ¿qué? Y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vea, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente,
¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay fiesta en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque alguien que estaba muerto ha vuelto ¿qué? A la vida. Y Jesús dijo: yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. La única forma de que los seres humanos tengamos vida eterna con Cristo es que recibamos a Cristo, porque Él es el dador de la vida. Si alguien no recibe a Cristo, está perdido, está muerto, como dice ahí. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Entonces creo que esta mañana tenemos también claro ese otro aspecto. Ya en primera instancia hablamos que Dios es espíritu, que Dios se manifestó en carne, que Él se fue, pero dijo que iba a estar con nosotros y está aquí en el poder del Espíritu Santo, y creo que todos tenemos claro que Jesús es el Espíritu Santo. Pero ahora estábamos mirando este segundo aspecto. ¿Cuál es la condición espiritual de las personas que no han recibido a Jesús? Entonces pudimos mirar por la Biblia que tanto la doctrina de los apóstoles como la doctrina misma del Señor Jesucristo es que las personas que no han recibido a Jesús en su vida están espiritualmente ¿qué? Muertos. Oiga, eso está claro, ¿sí o no? A ver cuántos están vivos aquí esta mañana. Digan gloria a Dios. Pero recuerde, si usted dice que está vivo, tiene que tener a Jesús. Y si no tiene a Jesús, haga algo, corra, recíbalo pronto para que tenga vida. El apóstol Pablo dice que Él nos pasó de muerte a vida, de condenación a salvación. Hermano, yo le quiero decirle, yo creo que usted me ha escuchado muchas veces decir esto, pero yo no me canso de decirlo. La mayor bendición y la mayor riqueza que usted y yo podamos tener es tener a Jesús en nuestra vida. Él es lo más especial, Él es lo más preciado que podamos tener. Bendito el nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, una persona espiritualmente que está muerta por el pecado, pues la Biblia dice: la paga del pecado es ¿qué? Entonces, ¿cuál es el problema? Que una persona se muera en esa condición espiritual sin tener a Jesús. Pues hermano, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, es condenación. Por eso a usted y a mí nos debe dar tristeza cuando vamos a un funeral de una persona que fue amiga de nosotros, que fue familiar de nosotros, y que usted de pronto tuvo la oportunidad de hablarle algún día y usted no le habló, y esa persona se fue a la eternidad sin Cristo. Con honestidad, con el conocimiento que usted tiene esta mañana, si su tía, si su abuela, si su mamá, si su papá, si su primo se mueren sin haber recibido a Cristo, con honestidad, ¿para dónde cree usted que va esa persona en la eternidad? ¿Para dónde va? Hermano, se va a perder por toda la eternidad. Por eso a nosotros nos debe doler, hermano. Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos como iglesia es pedirle al Señor que nos traiga sensibilidad, que nos duela, que nos haga sentir compasión de las personas que se mueren sin Dios. Porque hermanos, se van a ir muertos espiritualmente, hermano, y esa perdición no es por un año, ni por 10 años, ni por sino es por toda la eternidad. Vea, el día o el día siguiente que falleció mi esposa, mataron a un muchacho allá en Aguas Claras, donde yo estaba de pastor. Y sabe que estos días que vinieron unos hermanos aquí a una cita médica y se hospedaron en mi casa,
y me contaban la historia que lo mataron. Yo muchas veces fui a la casa de ese muchacho, le hablé del Señor, me mandaba a llamar, pastor, manden a traer al pastor para que ore por mi hijo que está enfermo, y yo iba. Le compartí muchas veces la palabra del Señor. Y estos días que vinieron los hermanos me comentaban, la gente del pueblo, que no son cristianos, ¿no? Y él andaba en situaciones, digamos, directivas, sí, hacia por ahí sus cosas. Y la gente, cuando lo mataron, la gente decía, oiga, pero tanto que le habló el pastor, tanto que el pastor iba a esa casa y le hablaba, y miren, no, si hubiera hecho caso a lo que el pastor le hubiera dicho, de seguro que le hubiera cambiado de vida y no lo hubieran matado. Hermano, a veces las mismas personas, aunque no tienen el conocimiento de la palabra, pero ellos mismos saben que el que se acerca a Dios, el que deja que Dios obre, la vida le cambia. ¿Y por qué Dios quiere, hermano, que las personas conozcan la palabra y le entreguen el corazón al Señor? Porque, hermano, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? La Biblia dice que todos los hombres, ¿qué? Pero la Biblia dice algo antes de eso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, y luego de arrepentirse, entonces sí puedan ser ¿qué? Salvos. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que la gente se salve, pero para la gente salvarse necesita recibir a Jesús en el corazón. Para que la gente se salve, necesita recibir al Señor en el corazón, porque solo Jesucristo tiene el poder de transformar la vida del ser humano. ¿Usted cree, hermano, que Dios se siente contento de que una persona se vaya a condenar? A Dios le duele. Pero Dios no puede violar la ley que está establecida por Él mismo. Y Dios dijo, sin santidad nadie podrá ver a Dios. La Biblia es clara en decir que el pecado produce ¿qué? Condenación. El pecado separa al hombre de Dios. Entonces por eso Dios quiere que la gente le entregue a Él el corazón, la vida, para que Él haga ese milagro de la transformación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces ya tenemos claro que el hombre sin tener a Jesús está muerto en delitos y pecados. Ahora, ¿Dios puede hacer algo en el hombre? Claro que sí. Y creo que la evidencia más grande que Dios sí puede hacer algo en el hombre es que esta mañana usted y yo estamos aquí diciendo, éramos pecadores, éramos perdidos, estábamos extraviados, pero el Señor nos encontró y nos trajo y nos salvó y nos cambió la vida. Yo no sé por qué a veces nos cuesta predicar a Jesús si nosotros somos el primer testimonio de que Él cambia. A mí no me cambió un curso de teología, a mí no me cambió haber ido a hacer por allá un diplomado, a mí no me cambió ir a la universidad, a mí me cambió, ¿sabe cuándo me cambió la vida? Hace más o menos 31 años, estaba sacando la cuenta, 31, 32 años, cuando yo apenas tenía 15 años. Me tiré de rodillas un día y hablé con Dios, y yo le he contado a ustedes que yo sentí que el cielo se me abrió y ya pude hablar con Dios, y ese día Dios entró en mi corazón, y esa obra de Dios en mí a través de su Espíritu Santo generó una transformación, que es lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 5, el verso de 17, que dice ¿cómo? De modo que si alguno está en Cristo, o en otras palabras, de modo que si Cristo está en alguno, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Hermano, el único que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas se llama Jesucristo.
Por eso aquí vemos hombres y mujeres transformados por el poder del Señor. Entonces Dios sí puede agarrar la vida de una persona que está muerta en delitos y pecados, y Dios puede hacer el milagro de la regeneración, de la transformación, y hacer de esa persona una vida nueva. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Vamos a ir rápido porque el tiempo va corriendo. Ezequiel capítulo, libro del profeta Ezequiel capítulo 37, verso 1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué, hermanos? De huesos. Cuando habla de huesos, habla de ¿qué? De muerte. Todos estaban ¿qué? Muertos. Un valle lleno de huesos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Miren, esto que está narrando el profeta Ezequiel es una visión haciendo una analogía a lo que es el mundo. Eran muchos ¿qué? Y me hizo pasar cerca de ellos por alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Eso está hablando del mundo, todas las personas que están sin Cristo. ¿Son poquitas o son muchas? Muchísimas, hermano. Y dice: y por cierto eran ¿qué? Secos en gran manera. O sea, espiritualmente estaban muertos y bien muertos. Verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta. Y dije: Señor, tú lo sabes. Verso 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de ¿qué? Entonces los huesos secos iban a recobrar vida a través de ¿qué, hermanos? De la palabra. Oh, nosotros esta mañana, cuando estábamos sin Cristo, éramos como esos huesos secos, sin vida, estábamos muertos. Pero cuando empezamos a oír la palabra, Dios por medio de la palabra comenzó a hacer algo especial en nuestra vida. Entonces, y diles huesos secos, oíd palabra. Por eso le decía: ¿sabe cuándo comienza la obra del Espíritu Santo en una persona? Cuando esa persona empieza a oír la palabra. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar ¿qué? Espíritu en vosotros y viviréis. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Que yo estaba estudiando esta palabra y me sentí conmovido, porque yo me veo ahí como uno de esos huesos que estaba muerto, pero que cuando comencé a oír la palabra, esa palabra comenzó a darme vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Verso 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios esta mañana, hermanos, ha hecho en nosotros, en todos los que tenemos a Jesús y a los que son de Jesús esta mañana, Dios ha hecho un milagro muy grande. Hermanos, el milagro de la salvación, de la regeneración, de la transformación, el milagro de habernos sacado de esa condición de muerte espiritual y ahora tener vida espiritual, es el milagro más grande que pueda recibir un ser humano. Vea, con todo, sin ánimo de decir, pero una sanidad, así sea un paralítico que se levante saltando, eso no es igual al milagro de la salvación. Porque muchas personas pueden haber sido sanadas de cualquier enfermedad y se han ido tal vez al mundo y se han muerto sin Cristo, y de quién les sirvió ese milagro, de nada. Pero la salvación es lo más grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, esa
profecía que habla el profeta Ezequiel se está refiriendo al mundo y a la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, usando como herramienta, ¿qué, hermanos? La palabra. Por eso, profetízales, ¿qué? La palabra. ¿Usted quiere, hermano, que su familia se convierta al Señor? Cambie el método, no le dé cantaleta, déle su palabra. ¿Sí? No los juzgue, no los condene, déle su palabra. Porque mire lo que dice el Señor, San Juan capítulo 5, verso 25. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos, ¿qué? ¿A qué muertos se está refiriendo? Y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué? Vivirán. Hermano, ahí se está refiriendo ese estado espiritual. De cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Bueno, yo oí la voz de Dios a través de la palabra hace, como le digo, hace más de 30 y algo de años, y yo estoy convencido que esa palabra de Dios me dio vida. Y esta mañana a alguien Dios le quiere dar vida para que pueda ser salvo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. San Juan, el capítulo 6 y el verso 63. El Espíritu es el que, ¿qué, hermanos? El que da vida. ¿Y quién es el Espíritu? Dígalo así con voz fuerte: Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, ¿qué, hermanos? Son espíritu y son vida. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que cuando usted le está hablando a alguien del Evangelio, o cuando usted ha estado predicando y usted ve allá a la persona y usted ve que esa persona se conmueve y usted lo ve que llora y quebrantado, hermano, no es otra cosa, es la obra del Espíritu Santo. Porque ¿quién tiene la capacidad de entrar a la vida de una persona y tocar la fibra de su corazón y compungirlo de tal manera que esa persona... Una vez alguien dijo: yo no quiero llorar, pero es que estoy sintiendo algo. Y ese algo, hermanos, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que obra a través de ¿qué? De la palabra. Y hay otros a veces que vienen al culto y se ponen hasta bravos y dicen: ¿quién fue y le dijo al pastor lo que yo hago? No quiero volver más allá a la iglesia, mamá, porque usted le dijo al pastor que yo soy esto. No, hijo, yo no le he dicho nada. ¿Y por qué el pastor dijo todo? Ah, porque aquí hay un Dios que es bueno y que usa la palabra como instrumento para hablarle a las personas y hacerles entender que Él es el que da vida. Alabanza su nombre de Jesús. Entonces dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Si usted quiere tener vida eterna, usted tiene que recibir a Jesús hoy. Pastor, y yo con todos estos problemas que tengo, la vida mía está enredada en tantas cosas, yo no puedo. Vea, hermanos, es que eso es lo bonito. Porque este Dios nuestro, allá en el profeta Ezequiel dice que el valle estaba ¿qué? Lleno de huesos secos, y eran secos en gran manera. O sea, era una cosa imposible. Pero es que precisamente lo extraordinario de Dios es que la Biblia dice: para ese Dios único que es Espíritu, que es el Todopoderoso, la Biblia dice: para Él no hay nada imposible.
Hermano, Dios agarra por medio de la palabra, del Evangelio, de la obra de su Espíritu Santo, ha agarrado gente que nadie daba un peso por él. A mí allá donde yo vivo hay un hermano en la iglesia que él me vende arepitas de maíz. Arepitas de maíz. Y yo a veces lo espero y cuando tengo tinto le brindo su tinto tapado. Toca ver el tinto tapado. Y me gusta hablar con él porque yo soy testigo de la obra de Dios en él. Ese hermano, antes de encontrarse con Cristo, hermano, era un hombre terrible, cruel. Era un hombre con un prontuario criminal de lo peor. Tenía órdenes de captura por todos lados. Le quitó la vida a muchas personas. Hizo muchas maldades y de pronto alguien pudiera decir, pero una persona así, eso no tiene arreglo. No, sí, es que la Biblia dice que Él es el único que tiene el poder de meter su mano y agarrar de lo vil del mundo y de lo menospreciado y lo que nadie, lo que la gente dice, eso ya no sirve. Pero Dios, hermano, hace cosas muy bonitas y maravillosas. ¿Y sabe qué pasó? Que el hermano Mauricio, se llama Mauricio, los hermanos de la iglesia en Ospinapere fueron a hacer un culto de barrio por allá en una de esas comunas, y estaba el hermano predicando la palabra de Dios y Mauricio estaba recostado por allá en un palo así porque nadie se le acercaba mucho a él y él se acercaba mucho, todo el mundo le tenía miedo. Bueno, el hermano lo distingue, el hermano oiga, yo estoy perdiendo como la memoria, el hermano Hugo lo distingue. Y el Mauricio por allá recostado, solo escuchando la palabra. Pero hermano, y no estaba predicando el pastor, estaba predicando un líder normal, un líder estaba predicando la palabra. Pero es que la palabra no es del pastor, la palabra no es del fulano, la palabra es de Dios. Y la Biblia, el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, si usted y yo pudiéramos entender que esta palabra de Dios es la voz misma de Dios. Y estaba Mauricio allá escuchando la palabra, y mientras Mauricio escuchaba la palabra, un mensaje de un líder, comenzó Mauricio a declararse las lágrimas. Y empezó a sentir que Dios le estaba hablando. Y cuando terminó la enseñanza, Mauricio salió de allá debajo del árbol y se acercó al líder y le dijo: si es verdad que ese Dios existe, yo necesito que Él me cambie, porque estoy hastiado de vivir esta vida y estoy cansado de hacer males. Y el hermano, cuando lo vio y que era Mauricio, claro, las piernitas le temblaron. Claro, no era una perita dulce, pero no, sí, Dios te puede ayudar, Dios te puede cambiar. Y lo convidaron a la iglesia y comenzó Mauricio a ir a los cultos, y todavía tenía tiempo de estar yendo a la iglesia y todavía caminaba así como camina él, así todo, y hablaba así todo, así. Pero Dios va haciendo la obra. La Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra. Ahí estaba Mauricio escuchando la palabra, y cada vez que oía la palabra, Dios estaba haciendo el milagro de la transformación, porque el Señor le dijo a los discípulos: vosotros habéis sido limpios por la palabra que yo os he hablado. Esta mañana, hermano, la vida que usted y yo tenemos en el Señor no es casualidad, es que hemos recibido la obra del Espíritu Santo. Dios ha hecho un milagro glorioso en nuestra vida. Por eso somos nuevas criaturas. ¿Y sabe qué, hermano? Mauricio comenzó a ir a la iglesia. Comenzó Mauricio a dejar las cosas, y fue dejando las cosas. Él no cargaba un revólver, cargaba 3 o 4, no cuenta él. Dijo: no, ya no puedo más, esto ya no me siento bien con esto.
Y comenzó Dios a hacer la obra en él. Lógicamente, cuando el diablo tiene una persona agarrada y es un instrumento para hacer lo malo, el diablo no quiere que esa persona se salga de su poderío. Y entonces se empezaron a venir cosas difíciles. Claro, Mauricio estaba acostumbrado a hacer sus cosas con sus armas y ganarse la plata fácil. Pero ahora tenía que introducirse en el propósito de Dios, que la Biblia dice: ganarás el pan de cada día con el qué, con el sudor de tu frente. Van cambiando las cosas. Pero Mauricio estaba impactado por la palabra de Dios, estaba yendo a la iglesia y empezó a despojarse de todas esas cosas. Y entonces la mujer con la que él convivía le dijo: escoja. Si se vuelve evangélico, se va de la casa. Y si quiere quedarse aquí en la casa, entonces tiene que renunciar a ese evangelio. Y Mauricio entonces entendió, dijo: no, yo estoy siendo muy feliz con Jesús. Jesús me ha traído paz al corazón. Jesús me ha dado una nueva oportunidad. Y entonces prefirió renunciar a su casa, a su bienestar. Mauricio se fue a vivir arrimado en una piecita, en una estera en la casa de su madre. Ahí vivía Mauricio sin trabajo, sin nada, pero estaba yendo a los cultos, oyendo la palabra. ¿Y saben qué, hermano? Dios es fiel. Mauricio cargaba una cédula falsa. Y llegó Mauricio un momento, dijo: yo no puedo seguir echando mentiras, porque Dios dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Usted que es un hijo de Dios, usted no puede seguir siendo mentiroso si usted ya le ha entregado la vida al Señor. Y Mauricio él mismo un día agarró su cédula falsa y se fue para el CAI de Ospina Pérez y se presentó en el CAI y dijo: mire, yo vengo a presentarme, yo soy fulano de tal, alias tal. Y los policías quedaron mirando: ¿qué va a hacer usted, esa persona? Un hombre buscado por todos los entes de control del Estado. No, yo soy. Búsqueme ahí con número de cédula tal. Muestre a ver entonces. Un listado, eso parece como una lista de mercado. ¿Cómo así? ¿Usted por qué vino aquí? Y Mauricio le dijo: ay, espere un momento. Y empezó a contarles, y mientras les contaba, le salían las lágrimas a Mauricio diciéndole: es que yo era todo eso que aparece ahí y mucho más, pero tuve un encuentro con Jesús y yo quiero decirles que Él me cambió la vida. Soy una nueva criatura. Qué linda es la obra del Espíritu Santo. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué hicieron los policías? Le agarraron tanta confianza que decían: aquí no lo podemos tener, váyase a dormir a la casa y venga mañana, porque todavía no lo podemos llevar al juzgado, es un proceso. Y alguien me dijo: y no me van a agarrar. No, es que si usted mismo vino a presentarse aquí y usted dice que fue porque Dios lo cambió, es verdad. Eso es nosotros creemos que es verdad. Y saben que el hermano Mauricio andaba regular de ropita, le regalaron esos zapatos que usan los policías de gala. Mauricio andaba con los zapatos más finos que todos en el templo. La obra del Espíritu Santo. Y lo llevaron ante el juez allá. Y Mauricio dijo: estoy dispuesto a pagar lo que me toque pagar, pero Dios sabe que yo quiero hacer las cosas bien. Y cuando lo llevaron ante el juez con todo ese prontuario que tenía, la juez empezó a mirar todo. Y al final la juez dijo: el veredicto es que el señor Mauricio queda libre de todo, queda paz y salvo con la justicia. Este es su paz y salvo. Todo el mundo se quedó asombrado. Porque este Dios es especialista en dar nuevas oportunidades. ¿Quieren que le diga una cosa? Mauricio se volvió a casar en la iglesia. Mauricio ahora con la esposa tiene una microempresa de arepas de maíz. Y yo lo consigo en la bicicleta. Diablo me da una bicicleta. Pero llega a la casa y me dice: pastor, ¿sabe una cosa? Ayer estuve en la calle tal con tal y Dios me permitió hablarle a las personas. Y que día llegó emocionado y me dijo: pastor, yo estaba en la calle tal predicando la palabra y todo el mundo me conocía lo que yo era. A mí me tenían miedo en la cuadra, pero cuando
Jesús, la gente se tiraba de rodillas en los andenes de las casas y glorificaban a Dios y decían: Dios es verdad, Dios hace cosas lindas. Oiga, hermano, yo no sé si usted esta mañana se emociona de saber que este Dios nuestro es especialista. Yo no sé si usted quiera vivir agradecido el resto de su vida con la obra de Dios, pero yo esta mañana quiero decirle: lo que somos hoy, la vida que tenemos hoy, la esperanza de la resurrección, el día que el Señor venga por nosotros, nos encontraremos con Él y viviremos con Él por toda la eternidad. ¿Sabe que eso tuvo un comienzo? ¿Sabe cuál fue el comienzo? Bendito y glorioso día cuando alguien nos habló de Cristo y que nosotros pudimos oír la voz de Dios. Yo quisiera en el nombre de Jesús esta mañana invitarles a Él. Perdóneme si me salí un poco, como me alargué un poco del tiempo, pero me emociona hablar de Jesús. Usted no se imagina lo que siente mi alma cuando yo hablo de Jesús. Cuando yo hablo de Jesús hasta se me olvida el reloj, porque hablar de Él es lindo, es precioso. Y uno cuando, hermano, vea, yo no sé cuántos de aquí han tenido la experiencia de compartirle a alguien el Evangelio, pero cuando usted le ha compartido a alguien el Evangelio y usted ve que esa vida comienza a ser transformada, comienza esa persona a cambiar, y luego esa persona pide bautismo, y luego que se bautiza y sigue la vida, y luego el Señor lo llena con el Espíritu Santo. Hermano, eso es muy lindo, eso es precioso. El Evangelio hay dos formas de vivirlo: los que lo viven de afuera y solamente se quedan observando lo que pasa, pero ellos no hacen nada. Pero hay otros que vivimos el Evangelio disfrutándolo, porque cuando lo vivimos, lo compartimos, hermano, Dios nos permite ver su gloria. Yo quisiera esta mañana en el nombre de Jesús decirle: nosotros en la iglesia ya no estamos muertos en delitos y pecados. El apóstol dice en la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 1, Él nos dio vida a nosotros. A ver, digan gloria a Dios los que esta mañana tienen vida por el Espíritu Santo. ¿No le gustaría a usted levantar las manos y darle gracias a Dios? Y escucha, voy a decirle esto esta mañana a los amigos que están aquí. Si usted no tiene a Cristo en su corazón como su Dios, como su Señor, como su Rey, usted está en peligro. Si la muerte nos sorprende hoy, usted se va a perder por toda la eternidad. Pero esta mañana usted puede abrir su corazón, como dice una canción que canta un hermano de la iglesia: abrí mi corazón de par en par. Usada la masaya matiti bakasita. Usada la masaya la mamadisa la mamita. Usada la masaya la mamaya. Usada la mamadija la masaya la mamita. Oiga, hermano, si usted pudiera entender esta mañana lo que Dios quiere hacer con su vida, si usted pudiera entender esta mañana cuánto Dios desea que usted se deje usar en sus manos, si usted supiera, amigo, esta mañana cuánto Dios lo ama, cuánto Dios lo ha buscado, cuánto Dios está esperando ese día cuando usted se decida por entregarle su vida al Señor, porque Dios lo ama, porque Dios quiere salvarlo. Soberano Señor, esta mañana yo te doy gracias por la palabra que has enviado a la iglesia esta mañana. Gracias, muchas gracias. Yo puedo ser